Renovamos una semana más nuestro compromiso salud en la pantalla de BTV en esta producción de Trimax Media. Le doy la bienvenida al doctor Eduardo Bianco. ¿Cómo anda, doctor? Gracias, Miguel. El gusto de todas las semanas. Como siempre, para compartir un programa que va a tener hoy una característica muy especial porque vamos a entender un poco más ya directamente o tangencialmente este tema también ha estado en este ciclo. Estamos hablando de los accidentes cerebrovasculares, que ahora los médicos ya sintetizan con esa sigla ACV. Uno lo escucha mucho más en la Argentina, pero cada vez se está escuchando más por acá. Si uno se remonta a uno que no es médico, como siempre digo, ni científico, se acuerda de hace muchas décadas atrás cuando alguien decía, bueno, tuvo una hemiplegia, se le paralizó parte de la cara, se le ha vuelto irreversible un derrame cerebral. Es decir, toda terminología común para ir entendiendo de lo que estamos hablando, doctor. Exactamente. La palabra es larga, ¿no? Accidente cerebrovascular. Por eso entonces, el ACV soluciona todo. El ACV soluciona, pero el concepto es el mismo. Es un problema vascular que afecta el funcionamiento cerebral, que afecta el tejido y que provoca un daño que puede ser muy severo e incluso obviamente matar. Exactamente, a veces es fulminante, a veces es reversible, a veces no tanto, requiere de mucha paciencia en la familia y a veces del afectado o la afectada que va comprendiendo lo que pasó y que tiene que, bueno, reaprender incluso a caminar, a sus movimientos más elementales, motricidades finas que se pueden perder en alguno de los miembros. Exactamente. El cerebro es tan vasto en sus expresiones que las afectaciones o las expresiones de estos problemas vasculares encefálicos o accidentes cerebrovasculares son múltiples. Y en ocasiones, al igual que ocurre con el infarto agudo de miocardio, no tiene una expresión clara y puede haber pasado desapercibido y se diagnostica por algún examen complementario como una tomografía que a los años surge, pero usted tuvo aquí un infarto cerebral. O sea que tenemos desde sin síntomas hasta síntomas extremadamente graves. Seguramente también, como pasa también con los accidentes cardiovasculares, nuestra actitud frente a nuestra forma de vida, nuestra alimentación y una cantidad de cuestiones pueden servir para prevenir, ¿o no, doctor? Gran parte de los problemas de ACV o accidentes cerebrovasculares pueden ser prevenibles y eso es en parte lo que nos ha motivado a tenerlos como tema. Su importancia y el hecho que si conocemos qué lo produce, podemos prevenirlo. Como siempre, con la presencia de un experto en programa, vamos a profundizar en los bloques centrales. Estamos hablando de la segunda parte del programa. Vamos a tener dos informes especiales, uno que se va a venir en instantes nada más. Yo les voy a recordar las vías de comunicación por si quieren contarnos algo, comentarnos, sugerirnos, proponer. @saludcompromiso, este es nuestro Twitter. Compromiso Salud UI, todo junto, compromiso salud UI, @gmail.com, ese es nuestro correo electrónico. Vale la pena subrayarlo una vez más, no leemos habitualmente públicamente los mensajes o los correos electrónicos, pero sí a veces forman o nos dan la posibilidad de tratar un tema específico y transformarse en un programa entero. Como por ejemplo fue el segundo capítulo de los trastornos de visión la semana pasada, doctor. Exactamente. Y bueno, espero que, de hecho, hemos recibido alguna información, pero espero que quien nos está mirando en el día de hoy también nos haya acompañado y, bueno, y haya disfrutado de ese programa tan interesante. Bien, con este informe presentamos formalmente el tema de hoy. Un ataque cerebrovascular se experimenta al bloquearse el flujo de sangre en las arterias que nutren el cerebro, o cuando se produce un sangrado en el interior del cerebro o en las membranas que lo rodean. El cerebro es el encargado de controlar todo lo que hacemos, hablar, caminar y respirar. Cuando se produce un ataque cerebral, un área del cerebro no recibe la cantidad necesaria de sangre y oxígeno, por lo que la parte del cuerpo que es controlada por esa área podría verse afectada. Por lo tanto, los ataques cerebrales pueden causar numerosos problemas en el movimiento, la visión, el habla o incluso pueden provocar la muerte. Los accidentes cerebrovasculares son actualmente la principal causa de muerte y de discapacidad en Uruguay. Se trata de una problemática que afecta más al sexo femenino. La mayoría de la población no está debidamente informada sobre los síntomas y los factores de riesgo que pueden producir un ACV. El debilitamiento o adormecimiento de un brazo, pierna o la mitad de la cara, la dificultad para hablar,
problemas de visión, pérdida de coordinación, dolor de cabeza muy intenso, son algunos de los síntomas. Estamos frente a una emergencia médica. El diagnóstico precoz, así como el tratamiento y la rehabilitación, pueden reducir el daño. De todas formas, la prevención es clave, ya que muchos de los factores de riesgo son controlables y modificables. Hoy, en Compromiso Salud, ACV. Más allá de las conductas personales, queda claro que a veces las políticas públicas ayudan y mucho, y la salud pública es un gasto en el que pagamos todos. Pero no solamente por gasto, como dice el informe, otra vez somos campeones, al igual que lo que éramos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que teníamos las tasas más altas de dicha enfermedad y de mortalidad por cáncer de pulmón en el hombre. Aquí también somos líderes en enfermedad cardiovascular de este tipo, es decir, en el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, hay que tomar una respuesta. Esto es una emergencia médica que debemos enfrentar adecuadamente. No solamente en forma individual, cada uno tratando de corregir los factores de riesgo, sino con políticas públicas, como tú decías, que ataquen los factores de riesgo. Esos liderazgos que no queremos tener, ¿no? Y que deberían terminarse. Exacto. Hacemos una pausa y seguimos en tema. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. 0800 81 89, esa es la línea gratuita de Gremca. Afiliate a Gremca, que es la salud a tu alcance. Doctor Bien. Bueno, Miguel, vamos a abordar el tema accidente cerebrovascular en mayor profundidad. Primero, tenemos que entender un poco cómo funciona la circulación que le lleva sangre al cerebro, a sus distintas partes. Y tenemos dos arterias en la parte anterior, llamadas carótidas, y dos en la parte posterior, que se llaman vertebrales, que se ramifican y dan sangre a todas las partes del cerebro. Lo interesante es que en la base del cerebro, los dos sistemas, el anterior, generado por las carótidas, y el posterior, por las arterias vertebrales, forman una estructura que conecta los dos sectores, de tal manera que si por alguna razón se obstruye una arteria, por ejemplo, crónicamente, y se pierde una de estas, el resto puede mantener a través de esta estructura llamada polígono de Willis una circulación a otros sectores del cerebro. El otro punto que tenemos que entender es cómo está distribuido en el cerebro, en la corteza cerebral, que es la capa más externa que vemos en esta representación, cómo está representado el cuerpo humano. Y como ustedes ven, la pierna, el tronco, se ubican en una parte que relativamente es pequeña comparado a la representación que tiene la mano, que tiene la cabeza, la cara y la lengua. Esto porque cuanto mayor cantidad de sustancia o de neuronas existen, es porque mayor función tiene ese segmento. Entonces, dependiendo dónde ocurra el accidente vascular, tendremos que se afectó la pierna, se afectó la mano, se afectó la cara. ¿Qué es un accidente cerebrovascular o ACV? Es el daño resultante de la alteración súbita del flujo sanguíneo en el cerebro, en una zona del cerebro, generando la perturbación de la función de ese sector. Las causas principales es por obstrucción, un coágulo tapa una arteria o una rama de una arteria, o sangre sale fuera de los vasos y genera una hemorragia. Por lo tanto, tenemos dos grandes tipos de accidentes cerebrovasculares. Los isquémicos,
generados por la oclusión de un vaso que interrumpe la llegada entonces de sangre, de oxígeno y de nutrientes que son esenciales para ese tejido, el tejido cerebral, y el que cubre el 75% de los casos, y un 25% es por la ruptura de una arteria o rama de una arteria y salida de sangre al interior del cerebro o en las membranas que recubren el cerebro y presiona a su vez el cerebro. Dentro de lo que es el accidente cerebrovascular isquémico por obstrucción arterial, a su vez tenemos uno que es embólico, en donde un coágulo que puede formarse, por ejemplo, en las cavidades cardíacas en las personas que tienen arritmias, se desprende, impacta en el cerebro y tapa abruptamente una arteria que de otra manera estaba sana. Y lo trombótico es, en general, se forma sobre una alteración en la superficie interna del vaso en esa zona del cerebro, donde se altera la circulación y se genera un coágulo, un trombo que termina ocluyéndolo. Aquí es un poco para representar cómo se ve la circulación cerebral. Y acá tenemos el caso del hemorrágico. Como decíamos, el derrame cerebral, que es el otro término que se utilizaba para el accidente vascular, pero en este caso hemorrágico, es la salida de sangre al interior de la masa cerebral o en lo que es las membranas que lo rodean. La causa más frecuente es la hipertensión arterial y a veces existen alteraciones subyacentes que pueden estar desde nacimiento y crecer a lo largo del tiempo, que es como es el aneurisma cerebral. El accidente cerebral puede ser definitivo, o sea, generar una lesión, o puede ser transitorio. Y esto se ve fundamentalmente en la naturaleza isquémica, donde se produce y se instala un cuadro que a veces es dramático, pero que retrocede en menos de 24 horas prácticamente a la normalidad, y eso es el accidente isquémico transitorio. Usted, doctor, que ha estado en emergencias y además en la evolución tecnológica, acá el salto en estas décadas ha sido tremendo, porque una cosa era la década del 50 o del 60 con un paciente de estas características, y hoy otra cosa es poder hacer algunos de esos chequeos tecnológicos de hoy. Absolutamente, Miguel. Ha cambiado notoriamente la imagenología, lo hablaremos con la colega, pero de todas maneras, me voy a referir ya inmediatamente a esto, esos exámenes al principio pueden dar negativos, no pueden confirmarlo, pero y estar en presencia de un problema vascular. ¿Cómo reconocemos un accidente vascular que, como decíamos, puede dar desde cero sintomatología a una sintomatología grave? 3 preguntas simples. Pídale a la persona que sonríe. Si sonría, pídale que sonría. Si al sonreír la boca está desviada, no tiene la misma simetría, eso puede ser un elemento de déficit neurológico a nivel de la cara. La segunda es, pídale que levante los brazos. Si no puede levantar los brazos en la misma proporción o al mismo nivel, eso puede ser, y si se juntan las dos cosas, eso prácticamente diagnostica un problema neurológico de tipo ACV. Y la otra es pedirle que repita una frase breve o simple, porque a veces no da en la parte motriz, pero sí da en la parte de comprensión o de expresión. Entonces, solamente responder una frase. Con estos 3 elementos, uno podría ya tener una idea ante una persona que tuvo un síntoma que no queda claro si se trata o no de un accidente cerebrovascular. Lo interesante es que el daño provocado en una parte del cerebro se manifiesta en el otro. O sea, un accidente vascular en la parte izquierda del cerebro genera un déficit motriz, por ejemplo, en la parte derecha, porque las vías nerviosas se cruzan. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ya insistimos, el principal factor más frecuentemente encontrado y responsable de 76, o sea, frecuente o presente en 76% de los casos, es la hipertensión arterial. En segundo lugar,
viene el tabaquismo. Y el tercer lugar está compartido por la diabetes y los problemas de los lípidos en la sangre. Pero haber tenido un infarto, haber tenido arritmias o haber tenido accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos previamente es un factor de riesgo para volver a tener otro accidente vascular. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Dijimos que nuestro país está en uno de los topes en prevalencia de este problema, pero la realidad es que tanto en hombres como en mujeres la mortalidad por accidente cerebrovascular ha venido disminuyendo en base a tratamientos y en base a políticas de prevención. Pero todavía hay muchísimo para hacer en este tema. Como decíamos, el diagnóstico, la tomografía computada, esto es la imagen de un infarto cerebral y esta imagen opaca de sangre metida en el cerebro es el accidente hemorrágico. Pero al principio, las primeras 48 horas, puede dar absolutamente normal. Hay que repetirlo, el examen a las 48 horas. Otros exámenes diagnósticos, el ecocardiograma, electrocardiograma, Doppler carotidio, que lo hablaremos con nuestra invitada, cuál es la oportunidad y qué importancia tiene. Pero lo más importante, y que seguramente ella va a hacer énfasis, es que cuanto antes diagnostiquemos y cuanto antes comencemos el tratamiento, es mejor, porque minuto a minuto que va pasando con la arteria obstruida o con la hemorragia cerebral, el riesgo de daño cerebral aumenta sustancialmente. Pero también vale para la rehabilitación en estos enfermos. Y esto es para, digamos, cerrar esa parte. Sí, pero la misma situación que el infarto agudo de miocardio, ¿no? Allí los segundos valen oro. Exactamente. Aquí exactamente el tiempo es cerebro. Sobre todo porque además pueden ser minutos que después hacen que la situación sea irreversible. Cuanto más tiempo pase la arteria tapada, más riesgo tiene de extender el daño cerebral y hacerse más severo, obviamente. Enseguida de la pausa vamos a venir con los dos bloques centrales del programa de hoy. Ya venimos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Ustedes saben que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Los invitamos semana a semana a que puedan conocer más en facebook.com/Aliviol Sport, participar de sorteos, promociones en la web. Nosotros siempre recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. Nos va a acompañar en los dos bloques centrales del programa de hoy, es decir, en este bloque y en el siguiente, la doctora Claudia Camejo, es neuróloga, es además coordinadora del Grupo de Trabajo de la Enfermedad Cerebrovascular del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina y ha sido profesora adjunta durante mucho tiempo de este instituto. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar muy acá. amable por invitarme. Doctor Bianco. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tema, no? Uruguay es uno de los países con más alta prevalencia de accidente cerebrovascular en Latinoamérica. A pesar que viene disminuyendo la mortalidad, todavía hay mucho para hacer. ¿Cuáles son los síntomas del accidente cerebrovascular? Bueno, ¿Cómo se expresa? Como bien habían mencionado previamente, hay dos tipos de ataque cerebrovascular. Uno son los infartos cerebrales y otras son las hemorragias cerebrales. Los síntomas que puede presentar el paciente van a depender exclusivamente del lugar en donde se produzca, la hemorragia cerebral, donde se rompió ese vaso, o el lugar o la arteria en la cual se tapó y se produjo el infarto cerebral. Pero los síntomas más importantes son la pérdida de fuerza, que generalmente es de dos miembros o de la cara, no se desvían los rasgos, o pierde la fuerza del brazo o de la pierna, generalmente del mismo lado. Puede tener un trastorno del lenguaje, no poder mencionar bien los objetos, no poder hablar correctamente o tener un trastorno en la articulación de la palabra. Puede tener un trastorno del campo visual y no ver la mitad de las cosas.
Y puede tener problemas sensitivos como dormideras o pérdida de la sensibilidad superpuesto sobre el lado que perdió la fuerza, y así según en qué lugar del cerebro se produzca la lesión, es el síntoma que puede tener, o sea que son variados. ¿Puede haber infartos cerebrales asintomáticos? Sí, es bastante frecuente en determinada población de riesgo, generalmente en aquellos que son hipertensos y diabéticos. Es común que haya lo que se llama infarto silente, y es común que cuando uno hace una tomografía, por otra razón, a un paciente que concurre le diga, sabe, tiene un pequeño infartito, y el paciente realmente no se enteró, no presentó síntomas. ¿Y esto qué significaría? Por ejemplo, ¿agrava riesgos, por ejemplo? ¿Cómo es esto? Agrava riesgos, aumenta... Porque de repente convive con eso hace 2 meses. Sí, o muchos años. ¿Ah, sí? O muchos años. En general, uno no puede saber el tiempo de ese infarto cuando ya pasó. Sí podemos saber si es muy viejo, digamos, o si es agudo. La suma de infartos sí puede dar algo. Tal es así que entre los riesgos que mencionábamos previamente, el tener ataques cerebrovasculares aumenta la posibilidad de tener la llamada demencia vascular, que es la segunda causa de demencia. La primera es el Alzheimer y la segunda es la vascular. En una población como la nuestra, con tantos factores de riesgo vascular, no es raro que los pacientes, cuando empiezan a deteriorarse y van hacia la demencia, mezclen Alzheimer con elementos vasculares. Generalmente tuvo infartitos, etc. Los mencionamos, los factores de riesgo, pero por favor, doctora, ubíquelos en jerarquía para ustedes. Sin duda, no sé si el más importante, pero el más frecuente en nuestra población es la hipertensión arterial, que además está mal controlada, porque generalmente el paciente cree que no es importante medicarse para la misma, pero O ni sabe que es hipertenso. O ni sabe que es además hipertenso. No duele. No duele, y es un enemigo silencioso, en realidad, porque va lesionando las arterias que van a todo el cuerpo, no solamente para el cerebro, para el corazón, para los riñones, etc. Cuando decimos no duele, porque ya otros médicos lo han explicado, pero ya que la tenemos a usted, es decir, cuando la gente dice, me duele la cabeza, me debe haber subido la presión, eso no es así. A veces sí, a veces no. Todo dolor de cabeza significa que tiene un pico de hipertensión arterial, ni cada vez que tengo la presión alta me duele la cabeza. Esto es importante, y aparte viene al hecho de que los infartos cerebrales generalmente pueden o no tienen por qué tener cefalea. Las hemorragias cerebrales sí, porque al romperse un vaso dentro del cerebro aumenta la presión intracraneana y eso provoca dolor. Pero la sacamos del camino. De los factores de riesgo. Ahí está. Bueno, la hipertensión sin duda, la diabetes, porque además da hipertensión, se autoalimentan. El aumento del colesterol o la hipercolesterolemia, también unidas a los 2 factores de riesgo anterior. El cigarro, ni que hablar. El alcohol, la arritmia. El alcohol para las dos, para las hemorragias y para los infartos, porque el alcohol, al consumirse diariamente, altera la coagulación de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un sangrado, ese sangrado aumenta porque está, al haber consumido alcohol o ser alcoholista, tiene más facilidad de tener un sangrado. ¿Puedes explicar eso de la arritmia Sí. como factor de riesgo de accidente cerebrovascular? Es muy importante. Yo diría que en nuestra población, por ejemplo, que llevamos un estudio bastante importante en la unidad de ACV del Hospital de Clínicas, casi el 25% de los ataques cerebrovasculares que hemos visto en los últimos años, que son cerca de 900, casi el 25% son de causa cardioembólica. ¿Eso por qué es? Porque cuando el corazón no tiene el ritmo adecuado, hace que se produzca, que la sangre no salga toda del corazón y se estabilice, queda una estasis dentro del corazón, lo que favorece que los glóbulos rojos se unan y forman coágulos. Ese, en un trastorno del ritmo que puede dispararse y de repente latir más lento y de repente más rápido, hace que ese coágulo salga e impacta ¿en dónde? Es como un caminito, ¿verdad? Seguro. En el lugar más fino. Y cuando impacta en el cerebro produce un infarto cerebral. La causa, la arritmia y el coágulo que tenía. Por lo tanto, las arritmias son también un factor de riesgo para infarto cerebral. En el problema isquémico tenemos el infarto consolidado, pero también tenemos una entidad que tiene los mismos síntomas, pero se diluye, el accidente isquémico transitorio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es importante eso. Hasta hace unos años, cuando fuimos a la universidad, probablemente usted y yo también, eran como muy separados. El accidente isquémico transitorio era estos síntomas neurológicos que duraban unas horas. Cuando uno hacía una tomografía, esa tomografía era normal. Entonces creía que era algo poco importante.
Hoy el accidente isquémico transitorio es una urgencia. En Europa no solo existen unidades de ACV, hoy en Inglaterra y en Alemania hay unidades de ataque isquémico transitorio. Si usted tiene un ataque y una móvil va a su casa, el paramédico diagnostica eso y va a una unidad especial y no va a la unidad de ataque cerebrovascular. Es una entidad casi separada, similar al ANGOR cuando el infarto cerebral. La gente dice, me avisó. Es un alto riesgo de hacer en las 48 horas siguientes un infarto cerebral consolidado. Bien, o sea que de esa altísima tecnología, pero este es otro tema, ¿no? Tenemos localidades donde no hay cerca ni siquiera un tomógrafo, o sea que estamos, digo, en nuestro país. No estamos mal para el ataque cerebrovascular. Cuando uno va a distintos países del mundo y ve las unidades, si hemos visitado europeas o en Estados Unidos, uno nota las fortalezas, las debilidades también de nuestro país, pero las fortalezas. Somos un país pequeño, que está muy cerca de todo, por lo tanto el tiempo es muy importante en el cerebro, por eso decimos tiempo es cerebro. Uno ve que en Europa, Estados Unidos, en todos lados, en las carreteras, le dan valor al tiempo en que el paciente va desde que siente el síntoma hasta la puerta, y nosotros tenemos eso. La otra gran riqueza, tenemos las unidades móviles y que además están con médico. En todos los países el que diagnostica esto es un paramédico. Nunca es un médico el que examina al paciente en el lugar, en su domicilio. Ese es un lujo que tenemos, Es ¿no? un lujo. Una ambulancia a veces va por una gripe, digo, Por lo lo que es exacto. impensable en Estados Unidos. No, pero además fíjese usted que el corazón y el cerebro son parecidos pero bien diferentes. Por eso tenemos 30 años de diferencia en las terapéuticas que se hacen. Cuando empezaron las unidades móviles, yo era estudiante, eran para los infartos agudos de miocardio, era para que el paciente... Era para la emergencia. Exacto. Si alguien Cardíaca venía, inicialmente. cardíaca. Si Bien. venía con un dolor en el pecho, No es que teníamos 6 horas. el nene me está tosiendo, ¿no? 6 horas y el paciente tenía que ir. O sea que se crearon para eso. Yo creo que la ACV va a modificar de nuevo la relación que le vamos a dar al tiempo, la importancia que le vamos a dar al tiempo entre el síntoma y el que le atiende al paciente. Tenemos que hacer una pausa, doctor, y después de la pausa viene el tema de tratamiento, o mejor dicho... Diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento, es Muy decir, intervenciones quirúrgicas, factores y tecnología. Podríamos hablar de la intervención de la química también y los últimos avances con respecto a este tema y la evolución, porque algo que puede ser mortal a veces también genera en las familias todo ese tipo de trastornos de que lo asuma el mismo afectado o afectada y después toda la tarea de recuperar lo más posible la normalidad y también que el entorno familiar lo vaya ayudando. O sea que hay mucha cosa para hablar en la segunda y última parte de esta entrevista. Muy bien. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Retomamos este diálogo con la doctora Claudia Camejo. Doctor. Doctora, ¿cuál es el género en el que predomina y el grupo etario en el que predomina este problema? Bueno, es más fácil responder el grupo etario. Sin duda, donde predomina es entre los 60 y los 80 años. Ahí está más o menos parejo. También depende del tipo de ACV. Los ACV hemorrágicos se ven predominantemente en personas más jóvenes y están vinculados de repente no solo a los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, sino a malformaciones arteriovenosas, aneurismas, a malformaciones que ven generalmente en los neurocirujanos. A veces hay algún caso público conocido que ha presentado alguna hemorragia cerebral. Y después, en el otro extremo de la vida, por encima de los 80 años, se ven tanto más infartos o hemorragias en el sexo femenino, porque las mujeres tienen una sobrevida mayor a la de los hombres y ahí pasan a predominar. Pero si no, entre los 60 y los 80, ligeramente predomina el masculino. ¿Qué pasa con los consumos de sustancias, las llamadas drogas? Las drogas psicoactivas provocan generalmente infartos cerebrales, son bastante comunes de ver.
Los infartos en pacientes jóvenes no tienen las mismas causas, o no planteamos desde el inicio las mismas causas, que en los pacientes añosos. En los pacientes jóvenes, agradezco la pregunta, no solo están las drogas psicoactivas, sino fármacos de uso, como por ejemplo, voy a mencionar algo que utilizan generalmente mucho las mujeres por cefaleas, como los ergotamínicos o las llamadas migras algo, que conjuntamente con otros fármacos, como pueden ser los anticonceptivos, son un factor de riesgo para tener un ataque cerebrovascular isquémico. Muy bien. Menudo detalle, ¿no? Porque además las migras tanto son de... Son de autoconsumo de y autoconsumo, provocan, ahí sí, está. de autoconsumo, lo que es un peligro. El diagnóstico, obviamente, que tiene la parte clínica, que es la más importante, pero ¿qué elementos paraclínicos colaboran para un diagnóstico preciso? Es muy importante esa pregunta porque cuando uno hace una tomografía en forma precoz, puede ser absolutamente normal y eso no quiere decir que no sea un infarto cerebral. El diagnóstico es clínico, imagenológico. Las hemorragias cerebrales se ven en forma inmediata. Pero en los últimos 20 años revolucionó no solo el diagnóstico, sino el tratamiento, la aparición de la resonancia nuclear magnética. No es necesario tener una resonancia para hacer diagnóstico ni para tratar a un paciente. Con una tomografía basta. Pero sí nos ha servido para ver el infarto cerebral desde el momento que se instala en la resonancia nuclear. Estamos viendo ahí estos datos tremendos, ¿no? Una muerte cada 6 segundos, una de cada 6 personas, un año, 6 millones de muertes. Ese es el número, sí, es la campaña mundial. El 29 de octubre se celebra en todo el año el Día de Prevención del ACV y lo hacemos todos con la misma campaña. En este caso puse la de inglés, tenía una de español que no encontré, pero se hace en todas partes la misma campaña. Esto nombra solamente el número de muertes, no nombra a los pacientes que quedan con algún grado de secuela, que son muchos más. Muchos más, ¿no? Muchos más que estos. No menciona esos, los que quedan con secuelas. El paciente que queda hemipléjico, el paciente que queda fásico y tiene dificultades para hablar, el paciente que queda con un trastorno del equilibrio y no puede trabajar, etc. Dos cosas, si nos da el tiempo. Tratamiento y rehabilitación. ¿Cómo se tratan actualmente y hacia dónde estamos yendo? Bien. Como también mencionamos en el anterior bloque, las cosas han cambiado en estos últimos 30 años y tratamos de asemejar nuestros tratamientos con la experiencia que se tiene en el corazón. El tratamiento del ACV depende en qué momento se instale y cuánto demora el paciente en llegar a la puerta y por eso decimos que el tiempo es cerebro. Un 20%, solo un 20% de los infartos cerebrales que llegan antes de las 3 a 4,5 horas tienen un tratamiento específico que es un anticoagulante intravenoso que se da, que disuelve ese coágulo que produjo y tapó una arteria determinada. No todos los pacientes responden al tratamiento. Cuanto antes llega el paciente, tiene más posibilidad de responder. Cuanto más lejos está desde que empezó los síntomas, más dificultades de que el anticoagulante haga efecto. Y otras técnicas que todavía no hemos podido implementar en el Uruguay es parecida a las del corazón, en donde uno pone un catéter, llega al lugar en donde está el coágulo, se aspira o se absorbe, digamos, de manera que no se disuelva y se saca directamente. También eso tiene una ventana terapéutica que es un poco mayor que esta, lleva 6 a 12 horas, pero es muy costosa, ¿verdad? Es una técnica invasiva. Es una técnica invasiva. Cuando hablamos de muy costosa, ¿está disponible para quién, cuándo? No, la intravenosa no es demasiado costosa, sale menos de $800, que el tratamiento anticoagulante, y en realidad debe usarse correctamente porque por personas entrenadas. En el Hospital de Clínicas lo estamos haciendo desde hace unos años, empezamos alrededor del 2011, en la unidad de ACV, en donde un grupo entrenado sabe seleccionar correctamente los pacientes porque el gran riesgo es que sangre. ¿Y de dónde los elige? ¿De los que van exclusivamente al hospital universitario o no necesariamente? No, es muy buena también su pregunta porque ahora nomás se está firmando un convenio entre el Hospital de Clínicas o la universidad y Ministerio de Salud Pública y ACE, de manera que Montevideo va a estar cubierto para todos los pacientes de ACE o que concurren al hospital universitario para hacerse este tratamiento, o hacia el Maciel o hacia el Hospital de Clínicas. Y esto ampliaría el número de cobertura, obviamente. Con un plan futuro, cercano, de un plan nacional, llegar a todo el país para que todos tengamos la misma posibilidad de tratamiento y después más adelante, un paso más adelante, coordinar también para que el sistema privado también lo pueda realizar.
La droga que ella mencionaba, el anticoagulante, es la misma que venimos usando nosotros ya hace muchos años, décadas de esta altura, en la parte cardíaca, para desobstruir la arteria, y que hay que aplicarla idealmente en las primeras 3 horas de ocurrir, iniciado los síntomas. Yo creo que la diferencia entre el corazón y el cerebro, porque dice, ¿por qué no lo habrán hecho antes?, es que este anticoagulante en el corazón no tiene mayores riesgos. Este anticoagulante en el cerebro produce un sangrado. Entonces le saco el infarto y le produzco una hemorragia. El Entonces, punto es identificar el paciente. Y solo el 20% de los ACV es candidato a esto. Queda claro para lo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Usted no tiene por qué saberlo, pero yo que no soy médico ni científico siempre digo lo mismo. Queda claro de todo lo que han expuesto los dos que acá no hay un problema del cerebro. El cerebro se ve afectado por un efecto ajeno a él. Exacto. En realidad, todos los factores de riesgo que mencionamos previamente, más la obesidad, más el sedentarismo que no mencionamos, se suman y se multiplican. No se suman, se multiplican. El riesgo es por 5 si uno es hipertenso, pero si uno fuma, se multiplica por 20 si fuma y es hipertenso. Entonces, realmente los riesgos van aumentando. Y la enfermedad es de todo el árbol arterial que, como llega a los riñones, al corazón o al cerebro, se manifiestan ahí. Pero entonces el que está enfermo es el árbol arterial. Si uno tiene tapada la arteria del corazón, probablemente tenga más riesgo de tener tapada la arteria de otro lugar del organismo. Y no infrecuentemente, lo comentábamos fuera de cámara, trabajando en una unidad cardiológica de internación, vemos pacientes con los dos problemas, que ingresan por un problema o cerebral o cardíaco y en las próximas horas instalan en el otro sector, porque la enfermedad es la misma. Simplemente que a veces hay factores que inestabilizan por alguna razón y comienzan a generarse trombos u obstrucción. Más aún, la causa de muerte de muchos pacientes con ACV, aunque sea a largo tiempo, no en el momento del ACV, es cardíaca. ¿Cómo estamos en materia de legislación en lo que significa la recuperación de un paciente que en una secuela medianamente grave ya no trabaja más, o por lo menos tiene un lapso en el que queda fuera de... Exacto. Esta es una enfermedad con un alto costo para los sistemas de salud, para los estados, los gobiernos, para todos nosotros. Primero porque no tenemos, eso sí, aunque estamos avanzando en el tratamiento, en la rehabilitación tenemos un debe todos. Es real que es costoso. Es verdad que para los niños se empezó con la Teletón, pero al ver que había tanta cantidad, cada vez que se va a pasar al término de adultos, siempre necesitamos más para el otro y no pasamos, pero es indispensable que haya un sistema más general que nos comprometa a todos en la rehabilitación. La rehabilitación no tiene que ser solamente física, de hacer fisioterapia. Muchas veces se necesita el agua, que es muy importante para estas discapacidades, los foniatras que rehabilitan el lenguaje, lo cognitivo, la depresión, que es muy importante porque a nadie le gusta verse o que no me comprenden, o que no puedo hablar, o que tengo una hemiplegia. Ni que hablar si quedamos con un trastorno urinario, de incontinencia, etc. Con un trastorno de la marcha y necesitamos apoyo. Es también no solo de gasto para el Estado, etcétera, sino para la persona, el familiar que a veces queda dependiente, etcétera. Ese déficit en la rehabilitación, en la parte neurológica también hay, ya lo hablamos en la parte de rehabilitación cardíaca, pero en lo neurológico es fundamental, o sea, y debe empezar lo antes posible. Lo antes posible. Nuestra experiencia empezamos en el hospital de clínica en el momento que hace el ACV el paciente y que llega al hospital. Es primordial, simplemente con saber cómo debe estar la cabeza del paciente, porque de esa manera evitamos, por ejemplo, que trague mal y haga una neumonía, que es la causa de muerte de un paciente en las primeras 48 horas. O sea que se le enseña, se le da un folleto y a veces el familiar hace mejor rehabilitación de inicio, de precaución. Es muy bueno ver además que todo lo está exponiendo una neuróloga, que se ganaron terreno las mujeres también, porque la neurología no era hasta hace algunos años una tarea solo de hombres. ¿En qué terreno me meto? No crea tanto. Grandes neurólogas, mujeres conocidas, capaz que el doctor recuerda, pero la doctora Botinelli, la doctora Domínguez,
Ni que hablar de neurocirujanas, que increíblemente en el área de la neurocirugía también hay muchas mujeres, y hubo muchas Pero mujeres. vio que me dijo increíblemente ahí en el medio, ¿no? Igual sabe que estudiamos muchas más mujeres que hombres. Hoy No, eso es son claro. Las mucho carreras más mujeres. cortas las eligen los hombres y las mujeres nos hemos quedado Ni con las digamos carreras en derecho, largas. ¿no? Ni digamos en derecho, que me han contado que en la Suprema Corte de Justicia cuando van a jurar, los ministros se cuidan especialmente de mirar que haya algún hombre para decir las futuras abogadas y abogados, porque a veces son siempre solo Siempre abogadas. mujeres. Eso es O sea que en este momento en medicina también se da que hay más. No, neurólogas y neurólogos estamos más o menos equiparados. Hubo Bien, una bien. época que en la parte docente predominaron claramente los hombres, hubo una época en que emparejamos ahí, y ahora hay un par de más de estudiantes Bueno, está bien, masculinos. pero son buenas noticias, ¿no? Exactamente. Doctor, nos queda un par de minutitos para alguna cuestión final de redondeo de la información. No, ¿cuál sería tu mensaje final desde una neuróloga trabajando en un hospital universitario para, bueno, resumir esto y un mensaje a quien nos está escuchando? Bueno, en primer lugar, que aquellos que creen que tienen o saben que tienen alguno de estos factores de riesgo, por más que no les produzca síntomas, deben cuidarlos. Eso sin duda. Eso para mejorar su calidad de vida. Es muy difícil tener una ACV, tener una secuela y vivir con ella. Por lo tanto, cualquier cosa para prevenirlo, bienvenido sea. Supongamos que el paciente presenta un síntoma que le hace sospechar que tiene una ACV. En forma inmediata debe llamar por teléfono a una unidad móvil o concurrir a un centro lo antes posible. En cualquier caso, avisar cuánto hace que empezó el síntoma. Si puede ser antes de las 3 horas, porque sabe que le ocurrió así, concurrir y mencionar que fue antes de las 3 horas para que los médicos tomen o hagan en el tiempo que les queda lo que sea necesario. Y que sepan que puede ocurrir que ante ese síntoma puede ser una hemorragia cerebral y no un infarto, y en caso de que sea un infarto puede suceder que sea candidato a alguna terapia nueva que va a ser comentada en caso de que así sea. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por Muchas traer gracias. su conocimiento al programa. No, muy amable ustedes por permitirme compartir con ustedes esto. Bien, les voy a repetir las vías de comunicación. @saludcompromiso es nuestro Twitter y los mensajes que llegan a través de correo electrónico son compromisosaludwi@gmail.com para sugerir, para comentar, para proponer. Doctor Eduardo Bianco, gracias por hoy. El placer de acompañarnos. Y a ustedes y hasta la semana que viene.